Es un gusto compartir esta tarde en esta breve conversación que espero que sea de utilidad para tener una manera diferente de ver cómo encarar el diseño de la formación. Lo primero a lo que me voy a referir es al tema de dónde efectivamente se desarrollan las competencias, ¿no? Si nosotros queremos trabajar con... ¿Saben lo que es recursos educativos abiertos? En Internet tenemos una cantidad enorme de recursos educativos abiertos a los cuales podemos acceder y en general son aquellos que tienen una licencia Creative Commons, que son de libre disponibilidad. Asimismo tenemos una cantidad de recursos tecnológicos abiertos, ¿sí? LMS, Learning Management Systems, que son plataformas de e-learning. También disponemos de una cantidad de recursos que son potencialmente educativos porque son base para el trabajo colaborativo, como todos los recursos que nos provee la web 2.0. ¿Estamos bien? Cuando yo me refiero a recursos educativos abiertos, estoy haciendo una visión por ahí más amplia, porque este concepto ha ido evolucionando desde yo me meto en Internet y tengo un curso autoadministrado con multiple choice, y digo ese es un recurso educativo abierto, a una definición más amplia en la cual yo tengo un repositorio de materiales de formación de diferente índole, como puede ser en el sistema educativo americano Educause, educos.edu, que es un consorcio de universidades donde tienen el más grande repositorio de materiales educativos. Y entre esos materiales educativos tengo diseños, tengo vídeos, tengo diferente tipo de materiales educativos. Programas. Un programa es un material educativo porque a mí, docente, me sirve para ver cómo se encara el tratamiento de una asignatura o de una formación. Por lo tanto, cuando uno tiene que utilizar materiales educativos abiertos, lo tiene que hacer en función de un sujeto que está en determinada situación. En determinada situación, cuando estamos hablando de personas que trabajan en organizaciones públicas en cualesquiera de los niveles, sea nación, provincia o municipio, están trabajando con otras personas gestionando procesos públicos. ¿Estamos bien? Con destinatarios ciudadanos de esas políticas cuyos resultados de esos procesos. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, es en este sentido que mi exposición a lo que se va a referir es, primero, ¿dónde se adquieren las competencias? Porque nosotros no queremos que las personas hagan una actividad formativa porque sí, porque está todo el problema, y esto es un debate a nivel de la formación que viene desarrollándose hace muchísimos años, que la persona va a un curso, una actividad de formación, y después, ¿cómo mido la transferencia? ¿Transfiere o no transfiere al lugar de trabajo? ¿Sí? Y después hay una escalera de evaluación de la capacitación, que uno es la satisfacción, otro es el aprendizaje en el contexto de la capacitación, otro es la transferencia y otro es el impacto en los procesos de la organización. Mi tesis es la siguiente. Si yo no incorporo esos procesos y la generación de un producto en el contexto de la formación que sea útil, es aleatorio que se produzca un impacto posterior. Esa es la tesis. ¿De acuerdo? Quiere decir que en el contexto de la formación yo tengo que considerar todas las dimensiones organizacionales y del sistema de actividad, incluyendo la ciudadanía, las reglas, un poco lo escuchaba al doctor Nun recién, las reglas implícitas o explícitas de esa organización particular y esas transformaciones que él también relató. ¿Está bien? Por lo tanto, lo primero que voy a compartir con ustedes, que me parece que es un concepto clave, es dónde se desarrollan las competencias. ¿Sí? Primero, esta es una investigación del Hay Group realizada para el estado de Alberta, en Canadá. ¿Sí? Esta investigación lo que demostró que las competencias, el 55% de las competencias se desarrollaban a partir del desafío que implicaba el proyecto de trabajo.
el trabajo que estaba haciendo la persona, el desafío de ese proyecto. Yo me acuerdo en un determinado momento hice una investigación sobre competencias directivas y era así. La propia tarea había sido el desafío del aprendizaje. Sobre todo si era una tarea innovadora o generar un nuevo proyecto o generar un cambio. El 15% siguiente, fuera del trabajo en las comunidades de práctica, por participar en comunidades profesionales donde se debaten problemas de la propia profesión. La comunidad de práctica es aquella actividad que uno tiene entusiasmo por desarrollar bien porque tiene una identidad profesional, que comparte con otras personas cierto repertorio de conceptos y metodologías. Un 15% solamente nos queda para el entrenamiento y la educación formal. ¿Sí? Y el otro 15% en las relaciones de feedback, también en el espacio laboral, de compañeros, pares, supervisores, en el ambiente laboral. ¿Sí? Esto se parece bastante al modelo, no sé si ustedes lo sintieron nombrar, 70-20-10. ¿Alguien de los presentes sintió el modelo 70-20-10? El modelo 70-20-10 es el que usa Google en el desarrollo de sus recursos humanos. ¿Sí? ¿Qué dice? Démosle a una persona que ingresa una tarea desafiante, es 70%. Es el desafío del proyecto para el desarrollo de esa persona. El 20%, ¿sí?, sería el feedback de los compañeros, trabajar con 360 grados. ¿Cómo estoy haciendo la tarea? Y el 10% restante solo la educación formal o la actividad formalizada por un área de formación. ¿Está bien? Yo que me dedico a la capacitación pienso, qué poquito me queda. Entonces mi función, lo que voy a explicar ahora, es cómo expando, acercando ese 70 y ese 20 de las comunidades al espacio de lo que va a tener impacto. Ese es un poco el desafío que voy a plantearles, ¿sí? Y que quiero compartir con ustedes y que lo estoy aplicando, así que voy a hacer voy a poner algún ejemplo de la propia experiencia. A ver. Ay. La siguiente. A ver, me están faltando las líneas. Ahí está. Este es un desarrollo propio. Yo digo, uno puede considerar en estos ejes cuáles son los espacios de aprendizaje, ¿sí? Uno podría decir que en el cuadrante superior a la izquierda es el espacio este del 70%, o del 55% por el estudio del Hey Group, pero si le sumo el 15% del feedback, estoy en el 70%. ¿Estamos bien? ¿Sí? El de arriba es el espacio del 70% de desarrollo de competencias, ¿sí? En el inferior estamos en ese pobrecito 15 o 10%, que es el espacio de las actividades de formación, digamos, no formales, porque no son del sistema educativo, pero son de los sistemas educativos internos de las organizaciones. ¿Está bien? A la derecha, los espacios conducidos por el sistema educativo. En los dos espacios nos quedamos entre el 10 y el 15%. Allá arriba estamos con las comunidades de práctica. Según la investigación del Hey Group, el 15% de participación en comunidades de práctica. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para, en el diseño de nuestras actividades, poder incluir en nuestro diseño ese espacio laboral de aprendizaje? ¿Sí? Por otro lado, yo puse otro eje, que es el eje que si es presencial o es e-learning. Yo quiero agregar algo. Hoy por hoy, toda actividad formativa tiene un componente de e-learning. Toda. Toda. ¿Por qué? La convocatoria a los participantes, la distribución del material, la referencia bibliográfica. No hay actividad formativa que no tenga un componente de e-learning. Podríamos decir hoy, ¿sí?, que todos tenemos un paisaje digital en el cual estamos articulados y somos el eje de lo que Wellman llama individuos en red. Nosotros nos movemos en diferentes redes a partir de diferentes aplicativos, sobre todo basado por lo que son las tres revoluciones, la Internet, más el Wi-Fi, más los dispositivos móviles que nos permiten, y todos los aplicativos que nos permiten estar permanentemente conectados con diferentes personas, con diferentes intereses, y trayendo y llevando un cierto capital de conocimiento entre una red y otra. O sea que hoy podríamos decir que toda actividad formativa, sea en cualesquiera de los espacios, ¿sí?, cuenta con una plataforma
tecnológica sobre la cual pivota o la cual lo alimenta, ¿sí? Y esta es la herramienta mediadora que nosotros en el INAP estamos usando para el diseño de actividades. En este momento, uno de nuestros proyectos, que es el de formación de equipos de e-learning, que se diseñó tomando en cuenta esta herramienta conceptual, que es el sistema de actividad, el análisis del sistema de actividad. ¿Qué es lo que permite utilizar el análisis del sistema de actividad del sujeto en el diseño de una actividad formativa? Permite incorporar ese cuadrante del 70% de construcción de competencias dentro del espacio controlado de la educación formalizada, ¿sí? ¿Qué es lo que le da sentido? Porque está claro que cuando nosotros diseñamos, pensamos, ¿qué persona, qué sujeto va a ser el actor, el educando, el actor principal de nuestra formación? Ese sujeto puede ser una persona, pero lo más probable es que sea un equipo de trabajo. Nosotros apuntamos a considerar ese sujeto no solo individual, sino un sujeto colectivo, ¿sí? Que todos los miembros de una unidad de trabajo o un equipo de trabajo o un equipo de proyecto. Nuestro curso de equipos de e-learning plantea un equipo de proyecto que esté formado por un perfil formativo y un perfil tecnológico. Nuestro sujeto, estamos planteando formar ese equipo, no a personas individuales, al equipo. En el caso ¿cuál es el resultado? Ustedes ven en este esquema digamos, del análisis de un sistema de actividad, lo que le da sentido a la actividad del sujeto es el objeto. El objeto es el desafío de la tarea de la investigación del Hey Group. El objeto, el resultado buscado es el objetivo de la tarea. ¿Ustedes vieron esos programas que están diseñados en general como un listado académico en el cual el sujeto por ahí aparece en el objetivo, pero después tengo un listado temático? Cuando uno diseña conforme al sistema de actividad, uno piensa, ¿qué resultado quiero obtener? El resultado es que las personas puedan hacer un proyecto de e-learning. Bueno, para hacer un proyecto de e-learning, ¿qué tienen que saber? Tienen que saber identificar las competencias del equipo, tienen que saber identificar los actores de la organización, tienen que saber identificar el potencial del e-learning más amplio que es solamente como un delivery de contenidos. Tienen que poder conceptualizar que el e-learning es toda actividad que esté ligada al lenguaje de Internet, en el cual yo genero comunidad, alineo mi conducta en el logro de un objetivo, tengo capacidad de búsqueda crítica de información y tengo capacidad de coordinar conductas y generar acuerdos de acción en ámbitos digitales. ¿Está bien? Entonces, si el sujeto tiene que lograr esos resultados con esas conceptualizaciones, le tengo que brindar instrumentos tecnológicos y conceptuales para que lo logre. Y es tan importante lo tecnológico como lo conceptual. Por ejemplo, en nuestras actividades, cada vez más, no puedo hablar de que existe la web 2.0, la tengo que vivir. Tengo que vivir, trabajar en una wiki. Tengo que vivir, definir mi perfil digital y ser conscientes por qué defino un perfil en la web. Tengo que poder identificar mi paisaje digital y qué hago con cada aplicativo, ¿sí? Entonces nosotros tratamos de que todas las herramientas en el contexto de la formación sean utilizadas para que desde la vivencia puedan ser internalizadas e incorporadas para poder generar transformaciones en las organizaciones. Es importantísimo también la consideración de las reglas. No tiene sentido que nuestros participantes estén trabajando en un proyecto de e-learning sin considerar qué lugar va a ocupar este equipo en la organización. Entonces, en el contexto de la formación, y la gente se sorprende. En este momento, este proyecto está siendo relevado por UNESCO, ¿no? Como innovador para Latinoamérica. La gente se sorprende porque pregunta, a lo mejor, ¿es en serio?
Cuando se tuvieron que inscribir, pusimos como condición, tienen que hacer un proyecto, pero en determinado momento, como se está acostumbrado a que la formación es una simulación y que no es en serio, no, sí, es un proyecto. Usted, a ver, pensemos cómo su autoridad lo avaló para hacer un proyecto. Hay interés en tener un proyecto de e-learning. En el contexto de la actividad ustedes lo van a configurar. Tenemos un impacto importante. Muchos proyectos se instalan a partir de la actividad, ¿no? Pero está claro que hay que generar una regla que vaya instalando ese proyecto. En el módulo introductorio el resultado es perfilar el proyecto, entrevistar a personas de la organización, hacer un mapa de actores de todos los socios en la organización, tener entrevistas para ver si están interesados, hacer el marketing del proyecto en el contexto, o sea, en ese mes no solamente están dentro del aula virtual, caminan la organización haciendo entrevistas, pensando qué opinan de un proyecto de e-learning, haciendo talleres, o sea que hay un contacto permanente entre la realidad organizacional a ser transformada y la actividad formativa que se está desarrollando. Y eso sorprende, porque no es habitual, ¿sí? Es como que hay un tiempo de la formación y un tiempo de la práctica. Cuando se conjugan la formación y la práctica, que esto es habitual en los proyectos transformadores, pero lo que nosotros queremos es justamente desde esta conceptualización, pensando al sujeto dentro del sistema de actividad, cada actividad que diseñemos, porque en las organizaciones siempre tenemos que o sostener competencias, ¿sí? o sostener competencias, o hay proyectos de cambio, o hay cambios en el contexto. Si nosotros consideramos el sistema de actividad en donde la persona está inmersa, siempre podemos generar actividades significativas. En el caso del libro blanco de EDUCOS, este consorcio de universidades americanas, este libro blanco que debe tener unos 4 o 5 años, ellos plantean lo siguiente: que los estudiantes generen productos de conocimiento en el contexto de la formación también universitaria y que esos productos sean útiles y que puedan tener nueva lectura de los data minings. Entonces te cuentan que habiendo llegado a data minings, que son los datos de base, a lo mejor de lo que fue la guerra de secesión americana, hubo una nueva lectura desde los ojos de estos estudiantes que descubrieron descubrimientos históricos o descubrimientos porque fueron al data mining de las constelaciones y encontraron una nueva estrella. Está siempre, digamos, uno entiende que la formación y gestión del conocimiento no es solo ser un receptor de conocimiento. Nosotros tratamos de corrernos del lugar, sobre todo el e-learning, donde durante mucho tiempo ha sido un delivery de contenidos, como quien reparte pizza, reparte curso, ¿sí? Siendo entendido, tanto el e-learning como cualquier actividad de formación, y con el componente tecnológico, cuando hablamos de instrumentos en herramientas tecnológicas y conceptos, siempre podemos conceptualizar a la actividad formativa dentro de un sistema de actividad, y dentro de ese sistema de actividad buscando generar resultados. En el ámbito universitario yo enseño planificación urbana, y en este momento, hace 20 años, desde el año 94 que hacemos, para que sea práctica y significativa, hacemos convenios con municipios. Hace 2 años que estamos trabajando con el INTA Desarrollo Local. Y justamente este esquema del sistema de actividad, con las reglas, que en el caso del urbanismo claramente existen muchas reglas, pero en el caso de la capacitación también, ¿qué lugar va a tener este equipo de e-learning? ¿Va a ser por resolución? ¿Va a ser por disposición? Tengo que pensar cómo se va a generar ese equipo y cómo se va a consolidar, cosa que quedaría para el final. En el caso de nuestras actividades se ven desde el inicio. Les cuento, el otro día estábamos pensando quién era el sujeto. ¿Son mis estudiantes solos el sujeto para generar un plan de desarrollo urbano, un plan director en un municipio rural? Y no, los sujetos eran los empleados municipales, más los estudiantes, más la contraparte del INTA, más, ¿sí? Todos estábamos en un proceso de aprendizaje. Y cuando pienso las herramientas conceptuales, desde la universidad, está claro que nosotros tenemos el AutoCAD, el GIS, una cantidad de herramientas conceptuales. ¿En qué grado esa institución las posee? Y si no las posee, ¿cómo logramos que primero disponga de la herramienta y pueda aprender su uso? Pero no que lo use el estudiante y entregue un documento. Nosotros podemos entregar con un CD, pero no que entregue el CD, no, que quede en una computadora la base de datos que pueda ser operada por algún actor de ese lugar efectivamente. Entonces,
Cuando nosotros pensamos en herramientas tecnológicas y conceptuales, por ejemplo, mis alumnos ya hicieron para ese municipio un perfil de Facebook. ¿Cuántas personas de ese pueblo tienen ingreso al Facebook? ¿Cómo va a utilizarse esa herramienta? Entonces, estamos permanentemente en un proceso de investigación, viendo quién es la comunidad, y la comunidad en sus múltiples niveles. Estábamos discutiendo esto con respecto a este desarrollo local. Cuando hablábamos reglas, ¿qué dice sobre...? No tenemos ley de uso del suelo en la provincia, tenemos la nueva Constitución. ¿Qué dice del planeamiento? ¿Qué ordenanzas hay vigentes? ¿Qué está pasando? ¿Qué espacio nos queda? Cuando voy a los conceptos, ¿qué grado de conocimiento de los aspectos de la sostenibilidad urbana dispone esta comunidad? ¿Cómo ven o no el tema de que el loteo indiscriminado es una transferencia de recursos a unos pocos? Porque, bueno, es típico. Viene un consultor, hace un plan, pone restricción al dominio y después nadie lo respeta porque en esa comunidad el concepto es el que lotea indiscriminadamente le permite a la persona tener vivienda, aunque nunca pueda tener infraestructura, se gaste en transporte, saque de la producción terreno lugar útil, etc. Muy bien. ¿Se entiende cómo es el análisis del sistema de actividad? ¿Sí? Esto va para un seminario mucho más largo. Cuando yo veo las organizaciones y este sujeto puede ser una estructura formal, una comunidad de práctica, etc., tenemos diferentes layers y las personas, las mismas personas participan en estos diferentes espacios. Por eso es muy importante, cuando estamos diseñando, pensar quién va a ser el sujeto que va a generar el resultado, pero también cómo vamos a incluir, cuando consideramos la comunidad, todas aquellas personas con que tengan contacto que puedan tener una relación con dicho resultado. Avanzo. Entonces vamos a la síntesis. Son 4 diapositivas de síntesis, porque me marcan el tiempo. Esta presentación la van a tener completa y van a disponerla. 1. Priorizar en nuestro diseño que el mayor número de trabajadores dominen el lenguaje de Internet. ¿Qué significa dominar el lenguaje de Internet? Ser críticos con la información, ¿sí? Poder manejar la comunicación con la inmediatez adecuada y utilizarla, saber utilizar todos los medios de comunicación. Tercero, poder alinear conductas. Hoy no puedo decir yo no tenía la información, porque yo puedo alinear mi conducta porque las normas las tengo disponibles, los programas los tengo disponibles, tengo que poder buscar la información adecuada para saber qué hacer. Por otro lado, generar comunidad y poder coordinar acciones y generar acuerdos de acción en ámbitos digitales. Considerar a las personas como individuos dentro de paisajes, con sus propios paisajes digitales. Este es el paisaje digital de un blog de una experta en educación, digamos, electrónica y educación a distancia, y yo diría blended learning, que se llama Graeme Connell, que tiene el blog, se llama E4Innovation. ¿Sí? En E4Innovation, en diciembre del año pasado, ella dijo, este es mi paisaje digital, y lo describe. Yo uso este aplicativo para esto, para lo otro, para aquello. Y en base a esta imagen de Graeme, hicimos un ejercicio introductorio para todas nuestras actividades. Dígame, ¿cuál es su paisaje digital? ¿Qué usa y para qué lo usa? ¿Sí? ¿Y qué de lo que está usando usted en este paisaje digital presente tiene relación con su actividad laboral o con su proceso de aprendizaje? Quedan 3. Incluir actividades que exploten lo más posible los recursos tecnológicos y de conocimiento disponibles en las organizaciones. Muchas veces las organizaciones, yo he sido evaluadora de un proyecto de un organismo, de formación de un organismo internacional, y me pidieron que evaluara, entré en los foros, vi cuál era el diseño, me pidieron que evaluara qué impacto estaba teniendo para la difusión tecnológica. Entonces, lo primero que yo hice fue analizar esa organización internacional para esa política, qué recursos tecnológicos disponía. Y esta organización disponía de mucho más recursos tecnológicos y de información que lo que estaba siendo utilizado por los cursos, que hacían lo que habitualmente acostumbraba a hacer el docente en su propia universidad sin considerar el contexto de la institución para el cual se estaba haciendo la prestación. Configurar los grupos de acuerdo a estos entornos sociales. Yo tengo que saber si van a hacer un proceso transversal de una comunidad de práctica dentro de la organización, si pertenecen a un equipo de proyecto de cambio, si forman parte de una unidad orgánica que gestiona un proceso, ¿sí? O si forman parte de o si quiero estimular una red informal con lazos débiles,
Porque las redes informales con lazos débiles también tienen sus ventajas en el compartir recursos. Y yo puedo promover también en algunas actividades las redes informales de lazos débiles. Los lazos fuertes, lo que tienen de complejo es la competencia por el recurso, ¿sí? Que es mucho más flexible en los lazos débiles, como dice Granovetter. Después, configurar los entornos sociales para compartir y crear conocimiento, y ese entorno social depende muchísimo del diseño. Nosotros utilizamos todas las herramientas web 2.0 que tiene el Moodle. O sea, usamos las bases de datos, usamos los glosarios, no solo como glosarios, sino como bases alfabéticas para poder, no sé si algunos... ¿Vos participaste en el de glosarios de redes, Araceli? No, hicimos una actividad formativa donde todos los participantes hacían fichajes como para que hiciéramos una tesis sobre qué pasaba con las redes y permanentemente generamos un seminario utilizando todas las herramientas participativas, tanto la bibliografía como el glosario, que se utilizó para ir en actividades formativas después. El otro día un docente que está diseñando sobre competencias directivas me decía, ¡ay, qué buenas estas herramientas! Con los directores voy a trabajar, que ellos puedan expresar el contenido de cada competencia y después de varias cortes voy a tener el directorio de competencias directivas que no existe, construido por los propios actores. ¿Sí? Porque todos tenemos conocimiento, sobre todo cuando somos adultos, y todos somos sujetos de esta gestión del conocimiento. Ya está la última, son estas dos. Generar productos útiles, como les venía explicando, que es lo que tracciona, lo que le da sentido. Si no genero un producto útil, no tengo ganas de capacitarme, ¿sí? Generar productos útiles en el mismo contexto formativo y estimular la configuración y el sostenimiento de redes y comunidades de aprendizaje que trasciendan el hecho temporal de esa actividad formativa en el espacio formal. Si hago esto, ¿qué logro? Traer la organización y que mi actividad formativa se nutra de ese 70% de que lo que me tracciona es la importancia del resultado, que es el objeto del aprendizaje. Por otro lado, ¿qué hago? Que yo estoy en este lugar del 10% o del 15%, llevar a ese otro 15% de la comunidad de práctica. Entonces, de alguna manera, esa actividad que solo tenía un impacto en la generación de competencias, entre el 10 y el 15%, logro, si diseño adecuadamente e incluyo la organización y genero un producto útil con que la gente se compromete en su realización, logro tener un desafío de construcción de competencias y tal vez esté acercándome ya al 70% de ese 70% de competencia real que se va a aplicar en el lugar de trabajo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Graciela. Le entregamos un regalo en nombre de la Fundación. Muchísimas gracias.